Muy bien. En estos minutos en los que estuvimos meditando acerca de la próxima pregunta, mucha gente, sobre todo no los ascéticos, los escépticos, Hay diferencia. muchos dirán, claro, muchos dirán, ¿ciencia o ficción? ¿Qué les contestarías? Les contestaría lo primero de todo que si es ficción y la persona es sana, eso no importa. Es decir, ¿qué es la imaginación? ¿Cómo se puede elaborar un pensamiento? ¿Cómo se puede analizar un pensamiento? Nosotros podemos analizar las ondas cerebrales, podemos analizar a través de la tecnología, pero yo no puedo analizar lo que tú estás pensando si no accedo a esas capacidades parasensoriales. Es decir, ¿se ha corroborado históricamente algunos eventos? Se han corroborado históricamente. Nosotros los tenemos. Tenemos que preguntarle a esas personas si nos permiten compartirlo o no. Pero yo en mi caso tengo 2 o 3 por lo menos de experiencias pasadas que hemos corroborado históricamente y que sí sucedieron en el tiempo cuando esa persona no tenía ni idea de ese evento. Pero lo que decía, la imaginación al final es una creación del ser, es una creación de la vida, es una creación de la mente. Entonces, ¿no existe? ¿Qué pasa? Que solo existe lo físico. Vos sabés que te contaba lo de Guayaquil. Lo de Guayaquil fue completamente diferente a lo que hizo Juan del Amor con mi señora. Este hombre, que era el cantante de este grupo, de los iracundos, pasó por detrás mío, me tocó por aquí, no sé si es que me paralizó algo, que la sangre no me fuera a la cabeza, pero la verdad que después le costó hacerme volver en sí. Lo de Juan fue distinto, ni la tocó a mi señora, ni la tocó, solo hablando y con el péndulo y no sé qué. Entonces la pregunta es, para muchísima de la gente que nos está escuchando, es que si es peligroso en algún momento o alguna persona puede quedar enganchada, por ejemplo, en un pasado. Nunca puede hacer eso. Nunca puede hacer eso porque, mira, sucede que con la hipnosis de espectáculo normalmente se hacen salas en las que las personas están bebiendo y, en fin, pues ahí pasan ese tipo de cosas en el que hay mucha euforia, muchas emociones. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues bueno, que la persona entra en un trance muy profundo. Si esa persona entra en un trance muy profundo y necesita estar ahí, muchas veces ella está en ese trance profundo porque ella misma quiere estar en esa relajación y no quiere volver. Es decir, no pasa nada, déjala y ella despertará al igual que despierta uno de un sueño que ha estado muy relajado y le cuesta levantarse de la cama. Es decir, ¿qué tiene de peligroso estas terapias? Nada. Evidentemente usado como una buena herramienta. Cuando yo uso esta herramienta diciéndote, vea una vida pasada en la que fuiste tal, estoy generando algo que no forma parte de él. Entonces sí que es peligroso. Pero cuando dejamos fluir a la persona, no hay peligro ninguno. Hay que saber hacerlo. No lo puede hacer cualquiera. Una relajación es muy fácil hacerla. Una terapia no. Ahora, mucha gente, Andrés, estará pensando, dice, pierdo el control de mí mismo. Entonces, quien me ha hipnotizado puede hacer cualquier cosa para que yo haga algo contra mi voluntad. ¿Eso sucede o no? Nada. Eres totalmente consciente de todo lo que sucede. Y tú te dejarás hacer todo lo que te quieras dejar hacer. Es decir, si yo tengo una señorita y le digo que se suba la falda, pues va a salir de ese trance, me va a abrir los ojos y pues, me puede soltar un tortazo o decirme que soy lo que sea. O sea, es totalmente consciente. Sí que es verdad que hay procesos que son muy profundos, entonces la persona olvida ciertas cosas. Pero al igual que cuando uno se despierta de un sueño y hay cosas del sueño que no recuerda. Entonces por eso grabamos las sesiones. ¿Cómo sabré que son reales todas las cosas que sucedieron, las personas que la están haciendo? ¿Cómo sabré si esas experiencias que yo he contado, que yo le he dicho al sanador, son redundando realmente reales? Pero, y la pregunta que te genero yo es, ¿para qué necesitas que sean reales? Es decir, al fin y al cabo estas terapias las estamos usando para la sanación, no para la corroboración histórica. Que eso luego puede ser competencia del que lo quiera investigar. Pero el tema es sanar. Entonces, ha sido mi imaginación, es una cosa real. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es real? ¿Esto es real? ¿Lo que vivimos es real? ¿O es un sueño? La física cuántica demuestra que esto es un sueño. Y es una creación de nuestra propia mente, creadora. La realidad es a
accedemos cuando estamos durmiendo. Entonces, ¿qué es real? ¿Qué no es real? Al final todo lo pasamos por el tamiz de la mente. Y hay que dejar de... La mente está muy bien, pero para lo que sirve. Ahora, si yo voy a tu consulta, porque resulta que en el pasado tuve, por ejemplo, dolores insoportables o algún trauma muy, pero muy grande, cuando yo voy a tu consulta, ¿sufriré cuando rememore todo eso? No. Vamos a ver. Vamos a ponerlo desde el punto de vista más extremo. Es decir, vamos a revivir una experiencia profundamente. Hay muchas técnicas y muchos procesos para que esa persona viva con menos intensidad esa experiencia. Por ejemplo, vivo una encarnación anterior en la que a mí me mataron o me ahorcaron. Pues, ¿qué hacemos? Le decimos a la persona que visualice eso desde un plano tercero. O sea, no desde primera persona. Evidentemente, como cuando uno sueña, no es lo mismo un sufrimiento como si yo te mato aquí ahora mismo, que como si te estás matando en un sueño. Digamos que el sufrimiento o ese dolor es parte de lo que nosotros necesitamos revivir. Entonces, es un proceso, la gente le tiene mucho miedo a eso, a ver si voy a sufrir mucho en la sesión. Es mucho más gratificante como uno sale de allí que ese sufrimiento se quede en su interior. Entonces, ¿para qué lo queremos? Que un sufrimiento de 10 segundos, un sufrimiento ínfimo, es decir, le tenemos tanto miedo a cosas que sin sentido, y en el fondo sacar ese peso de uno mismo y la liviandad que eso da, eso merece la pena, de verdad. Ahora, ¿es necesario para ir a tu consulta o de Mavi creer realmente en la reencarnación? Para nada, para nada. De hecho, he tenido muchísimas personas escépticas que me han dicho, y yo respeto a esas personas. Las que no respeto son las que dicen, no, eso es mentira. No es que no las respete, sino que no comparto con ellas. Pero hay muchas personas que no creían absolutamente esto, al igual que no he creído yo en ello, y me han dicho, mira, yo no creo, pero házmelo, porque siento que, bueno, tengo que vivir esta experiencia, a ver si... Y efectivamente, pues, ha dado un vuelco importante en su experiencia de vida, el ver que eso funciona. Ahora, si vos me llevás a una o más vidas pasadas, ¿qué pasará en el momento que de repente yo rememore el momento del fallecimiento mío propio en una vida pasada? ¿Qué pasará? Pues digamos que esa es una de las experiencias más gratificantes que te puedes llegar a encontrar. Porque lo que sucede antes, y es una de las cosas que no conocemos, y que se ha demostrado ya con la ciencia, es que uno no muere, o sea, sale de su cuerpo antes de morir, que es lo que se decía de Jesús, que Jesús se proyectó en uno de los evangelios apócrifos, como se le llama apócrifo, que no tiene nada que ver con apócrifo, que el de Tomás, no lo sé bien, seguramente me estoy equivocando, pero bueno, eso no es el caso. Se sale de ese cuerpo antes de vivir esa experiencia tan traumática. Pero la experiencia, nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte, que cuando una persona experimenta lo que es la muerte, no quiere volver aquí. Quiere quedarse allí, en ese lugar, tan plácido, tan pacífico. No quiere volver aquí. Muchos no quieren volver aquí. Y de alguna manera lo obligan un poco, porque todavía no han terminado su función en esta vida. Entonces, es una experiencia maravillosa. El ir hacia la luz y contemplar aquello, siempre sabiendo que, pues, el tema de la reencarnación y de la luz es un tema también controvertido, que hay que matizarlo, pero bueno, hoy no es el caso tampoco de hablar de eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre la hipnoterapia, está bien dicho, Muy bien dicho. te lo pregunto, de vidas pasadas y de vida entre vidas? Volvemos a lo mismo. Es decir, yo no te voy a llevar a una vida pasada o a una encarnación pasada, porque vida solo hay una, encarnaciones muchas, o a una vida entre vidas. Digamos, explicando lo que significa cada cosa, la vida entre vidas es ese momento en el que nosotros decidimos encarnar aquí y decidimos nuestro diseño, por decirlo así, que es el que vamos a elegir y es el perfecto a nuestra familia, y hacemos esos contratos familiares que se llaman, que es con esos seres que nosotros amamos y con los que estamos en ese otro lugar. De alguna manera pues hacemos esa alianza, ¿no?, de
elegir cada papel de cada uno. Hay personas que viajan a aquello porque necesitan viajar, pero tú no eres quien, como ser humano y como ser divino, como lo somos todos, de llevar a nadie a ese proceso entre vidas si esa persona no lo necesita, porque le estás revelando cosas que quizás él no deba de revelar. ¿Qué pasa ahí? Que no lo van a dejar, sencillamente. Sus guías, sus maestros, sus hermanos o él mismo desde otros planos de conciencia no le van a permitir que él acceda a ese conocimiento porque no está preparado. Y tantísimas veces nos han dicho, no es el momento. ¿Por qué lo primero que se pide, lo primero que se refiere es una regresión a vidas pasadas? ¿Por qué? Bueno, porque al final son famas. La fama y se etiquetan las cosas, entonces, regresión. Ya parece que es que tienes que venir a viajar una encarnación pasada. Eso es absurdo. Yo tengo muchas personas que no han necesitado viajar a ninguna encarnación pasada porque no tenían nada que revivir allí, sino simplemente, por ejemplo, en su vida actual, en su encarnación actual. Y luego, pues, sí que es cierto que viajar a otros planos de conciencia, a otras realidades, a otros planetas, como se ha visto en los vídeos de Aurelio Mejía, de mi maestro, que evidentemente hay tanta información ahí en su canal, tienen 1500 o 1600 terapias subidas de las personas que le permiten compartir, y ahí hay pues contacto con maestros, con seres de otros planetas, con seres de otras realidades, y aprendemos mucho con eso y nos damos cuenta que somos muy pequeños y que nos creemos mucho, que somos muchos los seres humanos, somos muy poderosos, pero estamos muy condicionados y muy manipulados. Ahora, Andrés, cuando el odontólogo inyecta un sedante, por ejemplo, para hacer una extracción de un premolar, de un molar, la gente reacciona de diferente manera. Entonces, la pregunta sería, ¿qué secuelas, por ejemplo, pueden dejar? Y si son todas iguales, si son diferentes, cuando se termina una sesión, ¿qué secuelas le queda a esa persona o no le queda ninguna? Secuelas, bueno, digamos que la terapia de regresión o este tipo de terapias, porque bueno, la llamamos de regresión, pero es una terapia en sí, porque decimos, no hay por qué volver al pasado si no se necesita. Evidentemente hay personas que a largo plazo obtienen unos efectos muy importantes, pero también a corto plazo. A largo plazo digamos que es cuando la persona más ve esos efectos, porque es cuando más se va trabajando esa energía. Por ejemplo, digamos, tú tienes un rencor con tu madre y ese rencor sale de ti. Ese espacio que ha quedado, digamos ese espacio etérico, energético que ha quedado, debe de rellenarse con una energía limpia. Entonces, ese puede que esa semana o un tiempo más adelante uno se sienta un poquito mal, sienta como que tiene un vacío en su interior, pero eso se va rellenando. Por eso, y además lo hablaba con Mavi antes, que hay personas que dicen, bueno, es que tengo una madre que dice que tiene miedo que su hija se haga regresiones porque su otra hija se hizo una regresión y la semana siguiente estuvo fatal, lo pasó mal, pero automáticamente al pasar esa semana estaba irreconocible esa chica. Se quedan con la experiencia negativa, se quedan con que ella lo ha pasado una semana mal y no con que su hija, después de esa semana y de ese proceso que hay que pasar, porque eso, uno de mis cursos se llama la luz de nuestra oscuridad, es decir, nosotros tenemos que abrazar nuestra oscuridad porque forma parte de nosotros mismos. Es decir, nosotros vamos en el camino ahora mismo del ser. Se supone que estamos en el no ser. No estamos cumpliendo eso que hemos elegido entre vidas en su totalidad. Y vamos hacia el ser. Pero para ser hay que ser no ser también. Porque es parte de la dualidad. Nosotros vivimos en una dualidad. En el bien o el mal. En lo negativo y el positivo. Pero al final el negativo y el positivo se unen y hacen lo mismo. Que en la unidad y es donde todos somos. Entonces hay que entender eso. Que el abrazar la oscuridad es una parte fundamental. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, me dicen, yo llevo 40 años meditando, pero luego me viene, pues como tienes tú aquí el papel, con un listado de patologías, de dolores, de miedos, de fobias. No es comprensible. ¿Cómo puedes llevar 40 años meditando y tienes todo esto? Porque no te enfrentas a ti mismo. Usas la meditación para evadirte de esta realidad, cuando tú has venido a esta realidad a transmutar lo que traes de allí aquí. Y no para volver a irte allí, porque si no, ¿para qué has venido aquí?
Ese es un fundamento que debemos de entender y que se confunde mucho en la meditación, todo este tipo de las relajaciones, el irse al otro lado para descansar de todo esto. Y está bien también para descansar, para recargarse, pero para traer ideas nuevas, para traer conocimiento nuevo, para traer experiencias, no para quedarse allí. Por eso hacemos el trabajo del anclaje a la tierra, de, como decían los esenios en el árbol esenio, que es tener unas buenas raíces, con un buen tronco y con unas buenas ramas y unas buenas hojas. ¿Qué matizaría eso? ¿Qué serían las ramas? Las ramas serían el cuerpo físico, un cuerpo enraizado en la tierra, un cuerpo fuerte, un cuerpo acostumbrado a esta materia, un tronco que sería el alma o la mente, a la mente consciente, que sería lo que nos hace de canal, de puente, al igual que nuestros chakras, es todo lo mismo. El chakra corazón sería el tronco, los 3 chakras inferiores o los centros energéticos, y los superiores serían las ramas. Es decir, todo es fundamental, debe haber una armonía entre los tres cuerpos principales. Ahora, Andrés, yo tengo un problema, y ese problema es presente, digamos que no es pasado ni es futuro, es un problema actual. Entonces, la pregunta es, te reitero, yendo a vos, a tu consulta o de Mavi, todo esto de llevar a esa persona al pasado, ¿cómo interactúa para que esa persona cambie su presente? Mira, cuando vamos a poner pues que esa situación presente que tú tienes, tú viajas a un pasado, sea cual fuere, o sea, de esta vida o de una encarnación pasada. Entonces ese evento, al tú revivirlo, al ser ya consciente de aquello, ya automáticamente se sana. No hace falta incluso elaborar perdones. Aún así, sí que es cierto, pues que si tú tienes un odio, un rencor, que como dice el maestro Aurelio, uno de los venenos más potentes que hay en el universo y que más mata, que es el odio, que te corroe poco a poco, el sacar ese odio, el perdonar a una persona, es fundamental para sacar esa energía densa. Porque como hablamos de frecuencia, una vibración alta, densa, o sea, nosotros ahora mismo somos una materia, somos densos. ¿Y qué son esas almas? ¿Qué son esos espíritus? Pues son seres que están en una vibración diferente, por eso son menos densos, pero forman parte de lo mismo. Al final va todo por bandas de frecuencia. Entonces, a lo que te referías, todo se sana desde ese punto de vista, es decir, viajando a ese pasado o a ese futuro, que normalmente no sucede eso, pero a ese pasado, todo está sanado. Y perdonando y entendiendo que eso era un parte y proceso de tu vida necesario, que tenías que vivir, sin avergonzarte de él. Es decir, vamos a ir a un caso muy extremo, has sido un asesino y has hecho cosas muy negativas. Si te arrepientes de ello y pides perdón y de corazón eso sucede, ¿por qué castigar a las personas? ¿Ayudamos a las personas encerrándolas en la cárcel y que salgan teniendo más odio? ¿Qué hacemos con esos violadores? Que todo el mundo le tiene mucho odio y en la televisión ya nos incitan a la que tengamos ese odio y ese rencor. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Los seguimos incitando a que sigan teniendo más odio todavía o les ayudamos? O quizás es porque su padre le maltrataba a él, o quizás es porque su tío lo violó a él. Porque cuando estudiamos ese tipo de cosas es cuando entendemos realmente que toda esa gente que ha hecho eso, ese tipo de experiencias, es por algo, todo es por algo, nada es por nada. El ser humano no es corrompible, pero no nace corrompido. Y eso es lo que creo que debemos de entender. Ahora, cuando nosotros vamos al médico, tenga la especialidad que tenga, de pronto no, nos envía un medicamento, nos receta un medicamento para que nosotros nos curemos. Pero cuando lo adquirimos en la farmacia, abrimos la caja y vemos entonces que dentro hay un prospecto, y en ese prospecto hay algo que dice efectos secundarios. Yo creo, no es que creo, estoy seguro, que el 99% de las personas que leen los efectos secundarios, ese medicamento lo deja de lado y no lo toma. Entonces, en el caso vuestro, ¿hay o pueden haber efectos secundarios después de una sesión de hipnosis regresiva? Sí, pero siempre positivo. ¿Siempre positivo? Siempre positivo. Es decir, aunque, como hemos hablado, esos efectos secundarios que esa persona puede pasar,
A ver, yo en mi caso personal, yo sé de personas que han hecho regresiones o terapia y que le ha sucedido eso, que la persona, en mi caso personal, cuando se hace el trabajo como yo considero que se debe de hacer, nunca se remite ese sufrimiento. Es decir, la persona sale muy aliviada. De hecho, una de las cosas que suceden cuando una persona sale de una terapia es que se siente más liviana, con menos peso. Es decir, su frecuencia ha subido, por lo tanto es menos denso y más sutil. Pero existe, alguien me decía por ahí, un tipo de hipnosis positiva y otro tipo de hipnosis negativa, ¿o eso no es cierto? Vamos a ver, la energía se puede usar como tú la quieras usar. Es decir, la puedes usar desde la magia negra o desde la magia blanca, pero la magia blanca también la puedes usar de manera negativa. Es decir, si yo utilizo, pues como hay todos estos males de ojos, todo esto que se conoce, que en el fondo es que yo te transmito a ti una mala energía, pero que no tengo que hacer un ritual para transmitirte esa mala energía, sino simplemente transmitirte un pensamiento negativo, transmitirte odio a ti, decir, mira, pues yo quiero que te vaya mal en la tele, y pensarlo así. Simplemente eso está generando una vibración negativa hacia ti. Entonces, ¿cómo podemos nosotros repeler eso? ¿Cómo podemos remediar eso? Subiendo nuestra vibración. Cuando nuestro campo áurico está en armonía y no hay, digamos, lugares por los que puedan entrar pues esas energías negativas, todo se repele. Esas energías negativas no pueden estar a nuestro lado, no se sienten a gusto. Bueno, para terminar entonces, que se nos fue el tiempo, preguntarte qué es lo que la gente te transmite de lo que siente durante la hipnosis. Yo peculiarmente, en mi caso, cuando tengo una persona delante, más que me cuente, necesito sentirla. Entonces yo cuando la siento, me vienen muchas ideas, muchos conceptos de ella misma sin que ella me lo diga, porque creo que es mi capacidad, la de interpretar lo que esa persona está sintiendo. Entonces, cuando ella está viajando en esa conciencia, esa persona debe de soltar todo aquello que necesite, debe de sacar todo y sin reparo, y confiar en el terapeuta, saber que es un terapeuta de confianza, pero confiar en él y no dejarse nada. Es lo que le digo a la gente, yo no quiero saber esto de tu vida por curiosidad o por cotilleo. Todo lo que no me cuentes es peor para ti, todo lo que no me transmitas es peor para ti, todo lo que te calles es cosas que se te quedan en tu interior. Entonces es fundamental confiar en el terapeuta en el que vas a trabajar. Muy bien, te agradezco muchísimo la visita. Y yo a ti. Y se me ocurre que si tu hermana, Mavi, acepta, sería interesantísimo para el telespectador ver in situ, y si alguien se presta, una sesión de hipnosis regresiva. Tendríamos que ir entonces allí donde se hace la consulta en Sejín. ¿Podría ser que hiciéramos esto? Encantado. Muy bien. Te lo agradezco una vez más. Ya seguiremos charlando del tema entonces. Y a ustedes decirles que en mi concepto hay dos palabras que son hipnóticas, que hipnotizan a la gente. ¿Cuáles son? La primera es, por favor, porque cuando nosotros pedimos algo, si decimos, por favor, estamos hipnotizando de cierta manera a esa persona, porque al pedirlo, por favor, la estamos hipnotizando, la estamos obligando a que lo haga. Y después, lo que completa o lo que completaría entonces la hipnosis de esa persona es la palabra que nunca deberíamos olvidar, la palabra gracias, que es súper, súper importante. Hasta la semana que viene.